que vives y a formular una manera de entenderte y de vivir contigo mismo y con los demás, ¿no? Y cuando Dios viene a hacerte su hijo o su hija, Él tiene que venir y cambiar todo eso y hacerlo nuevo, hacerlo divino. Entonces no puede quedar nada de lo antiguo en tu identidad, tiene que ser toda transformada. Y lo más importante está en lo que ambos ustedes hasta ahorita han comentado, y es que lo vas a descubrir, lo vas a comprobar siendo divino para con los demás. Fíjate, eso es bien importante, ¿no? Cuando Silvia dice aprendiendo a ser hija y ahorita con lo que está en la congregación, con los trabajadores, hablando con estas personas y aprendiendo a no sonar como una mujer mandona, ¿no? Sino a ser hija de Dios. Que Dios se manifieste allí. Te das cuenta, no es porque soy la patrona, es porque soy hija de Dios que puedo hablar y que puedo participar. Es la escuela divina. Y Marco dice, teniendo relaciones divinas con esta gente que humanamente está fallando, ¿no? Entonces es una escuela para nosotros, y si la vivimos con Dios va a ser bendición para los demás, porque ellos no tienen ni idea de lo que está pasando, ¿no? Pero estas son maneras en que empiezan a probar y venir a la invitación de su propia adopción, ¿no? Pues gracias, Manrique. ¿Qué nos cuentas, hermano? Bueno, Dios ha venido trabajando un área donde ha venido mostrando de las multiformas equivocadas cómo buscaba a Dios, cómo quería relacionarme con Él y relacionándome con Él, pero siempre en el amor que yo le pretendía demostrar estaba implícito también el que a través de ese amor que yo profesaba tener por Él, aunque yo sé que el amor de Él lo tengo plenamente, de eso estoy convencido, pero el que yo profesaba tenerle a Él, Dios me mostró que estaba implícito mis propios deseos, porque siempre llevaba un fin de que me diera algo, de que porque como yo lo amo tanto y Él me ama tanto, entonces pues casi yo quería hacer trueque con Dios. Y la verdad es que esa área está rompiendo un esquema tremendo, papá, y además me ha permitido compartirlo con mis hermanos y está haciendo añico toda religiosidad, toda forma doctrinal de cómo buscar a Dios para que al final yo pueda ser favorecido de lo que me pueda dar. Y pues estoy en ese proceso también, hermano, donde yo sé que tengo que aprender, porque no lo sé hacer todavía, a amar, a honrar, a glorificar, a tener intimidad con mi papá, pero por lo que Él es, por lo que ya me dio, por lo que ya tengo, por lo que ya soy, y amarlo por eso realmente. Comentaba yo con los hermanos que hasta en los ayunos
en la forma de ayunar hay escondido una doble intención. En el creyente, exacto. En el que está ayunando para Dios. Hay escondido una doble intención, porque bueno, estoy ayunando, pero para que yo te doy el ayuno, pero tú me das esto, ¿no? O sea, espero que tú me des esto, porque para eso lo estoy haciendo. Le digo, y tal pareciera que Dios está sentado en su trono, esperando a ver quién quiere ir a hacer trueque con él. En lugar de llegar con él a adorarlo, a ver quién quiere ya negociar con él, ¿no? Tú me das, yo te doy a permutar cosas con él, ¿no? Y le digo, he tenido a veces hasta la osadía de creer que Dios me está creyendo, mi hermano, cuando hacía esas cosas. Y bueno, pues en eso estoy también, mi hermano, aprendiendo a amar a papá por lo que ya me ha dado. Y por quién Él es y por quién tú eres para Él, sin esa transacción de méritos, ¿no? Es que es parte de la naturaleza humana y es lo que tiene que ser removido, ¿no? Porque en el esquema de méritos, eso lo entendemos humanamente. El humano instintivamente entiende el mérito. Entonces, por eso es cuánto vale eso, ¿no? ¿Cómo se consigue? ¿Qué tengo que hacer? Pablo tiene su encuentro con Jesús en el camino a Damasco y lo primero que sale de su boca es: ¿qué quieres que haga? ¿No? Es natural, es completamente natural para el humano. Pero en la relación de hijos, que es por gracia, donde el mérito no tiene lugar, porque si lo quieres traer, ya no hay adopción, o sea, no puedes operar en la adopción. Dios no te la quita, pero tu adopción no funciona en el esquema de méritos. Sí, es como el perdón, ¿no? El perdón ya está comprado y a ti se te da por gracia. Si lo quieres merecer, no se te puede dar. No va a operar por méritos. Qué importante todo esto. Pues es obvio que el Espíritu Santo está muy ocupado con ustedes. Y eso es bueno, porque Él no falla, ¿no? Y vamos a retomar. El comentario que usted decía, hermano, me hacía ver, y le comentaba yo ayer a mi esposo, que no solo conmigo está quebrando, haciendo de nuevo pues varias cosas que traía yo de mía, formación y todo, sino en los trabajadores. Hay uno de ellos que se ha acoplado y le digo: Oscar, de verdad que me has aguantado el ritmo, aunque ellos son varones, sí tienen fuerza y todo, y entonces ahí es donde he buscado el apoyo de ellos. Ayúdame a mover esto, haz esto, haz el otro. Pero si no hay quien haga X cosa, pues me puse a mover de una área a otra blogs, bovedillas, agarrar la pala, agarrar el cerrojo, restaurar las mesitas de los niños, no solo carpintería, sino ser ebanista también. Entonces me dice: ¿sabe qué? Tiene tiempo, les de Chiapas, o no sé de dónde, ya por lejos. Usted me recuerda a mi jefecita. Ahora veo en usted, dice, cosas que no veía, que no apreciaba en mi mamá, en cómo ella en el campo siembra, jala la pala, el pico, en que sube esto, y usted dice ha estado haciendo precisamente esas cosas que yo no había apreciado en mi mamá. Y no, dice, nada más que yo vaya, yo voy a hacer esto, y pues ahí trabajando con ellos, hablándoles, hermano, hablándoles de Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Ha usado los medios, las cosas que están haciendo,
para no quedarme yo con lo que Dios me ha permitido, aun siendo mujer, aprender, sino transmitir esos, ¿cómo se dice?, oficios, para que ellos, esas herramientas tengan ellos más margen de, que si no hay trabajo de albañilería, pues puede ser de carpintería. Vieron cómo formaba las de tarimas, las mesas de los niños, cosas. Pues ya uno va a hacer su cama y le digo, no, yo te ayudo, o sea, pero ¿cómo? Sí, le digo, tú nomás corta los puntales que son muy gruesos y dice, no, sí, han trabajado conmigo a la par, pastor, hermano. Y el privilegio que me da Dios de decir, bueno, aún pensando yo que estaba hundida en pozo y había estado muy mal, pues eso Dios los usó a ellos para sacarme de donde yo estaba. Entonces ha habido autoedificación y pues bueno, lo quería compartir. Qué bueno, Silvia. Fuentes de vida. Esa es la visión de Dios. Fuentes de vida. Pues vamos a la guía, por favor. Yo registré que estamos en la página 13. Y entonces, lo que no registré es si habíamos terminado la página 13 o estábamos entrando a la página 13. Marco, ¿tú recuerdas? No, yo recuerdo que la página 9, pero... Sí, es la que tenemos también. La 9. Sí, estaba yo en la 9. Ah, bueno. Sí, estaba. Pues entonces con estaba más, en la con 9 más. también. A ver, jueves 1 página 11 es la que yo tengo. Que vamos a entrar a la 11. Ok. Bueno, la 9 es donde termina la respuesta a 3 preguntas, ¿no? Vamos a tomarnos desde ahí. Sí. La respuesta a 3 preguntas, que era ¿cómo es que yo puedo ser hijo si ya fallé? Y si Dios es justo, ¿cómo puede Él aceptarme, no? Y hemos visto la respuesta en primer lugar y sobre todo, y esta es la verdad más importante a vivir, es que Dios es amor. Una vez que de veras recibes eso, y cada vez que piensas en qué piensa Dios, qué quiere Dios, ¿me entiendes? O sea, cuando antes era un misterio, ahora no debe ser ningún misterio. Porque Él es amor y lo que va a salir de Él es amor para ti. Sí, y eso explica por qué, siendo amor, la respuesta de Dios a mis pecados y mi rebelión y la de todos es que Él haya dicho, yo voy a dar mi vida para sacarte de esa condición. Sí, esa es la respuesta, ¿no? Hay tanta poesía y todo parece muy noble, ¿no? No entiendo por qué me amas, no entiendo quién soy para ti, no entiendo por qué diste tu vida por mí, no entiendo. Bueno, se tiene que acabar ese no entiendo para decir ya entiendo. Es que eres amor. No tienes amor, eres amor, y por ser amor, eso es lo que salió de ti. Y te mueves al próximo asunto, que es amor no solamente tuvo lástima de mí, es el punto número 2, ¿no? Visto en otro ángulo, pero es en la página 9, en la página 8, estoy en la 8 para tomar las 3 preguntas. Él ha provisto todo para que yo sea sacado del mal y sea hecho un ser incorruptible. Esto quiere decir una persona que ya no puede ser tentada por el mal, que ya no puede hacer el mal, una persona incorruptible, igualito a Jesús. Y yo no tengo duda que aquí
se suelten batallas, ¿no? Ideológicas, doctrinales, como decía Manrique, Dios está removiendo mis doctrinas favoritas, ¿no? Tenemos doctrinas mascotas a veces, ¿no? Que nos encantan porque por ahí nos sentimos bien. Dios viene a derrumbar todo. Porque amor y adopción van conectados, ¿no? Y adopción no puede quedarse en una comprensión incorrecta, diluida, sí, sino que tiene que tener, mi adopción y Jesús es lo mismo. Y no hay negociaciones ahí, ¿me entiendes? Dios no me adopta para decirme, pues sí, yo sé, Cristóbal, que eres testarudo, pero te amo de todas maneras, porque yo soy amor, y bueno, te voy a aguantar, tú que seas testarudo y necio, ignorante y enojón y mentiroso y corrupto y débil, y pues como te amo, te aguanto. Eso no es la adopción. Y tenemos que estar claros en eso, ¿no? La adopción es transformarme, hacer de mí un ser incorruptible, igualito a Jesús. Hasta allí llega amor. Amén. Marco, tú ya resolviste esto, ya estás de acuerdo con Dios en eso. Sí. Perfecto. Entonces, el punto 3 que vimos es ¿qué de mi condenación? ¿Qué de mi...? Pues Dios no hizo trampa. Dios no dijo, no, es que como yo soy el rey, se la vamos a pasar. Y a mí nadie me puede cuestionar, que es la manera humana de pensarlo, ¿no? De hecho, hay un versículo en Corintios donde dice que Dios estaba pasándole por alto los pecados a la gente. Y lo entendemos humanamente, pasando por alto, dejando que se fueran. ¿Sí? Pero es una comprensión completamente corrupta de lo que Dios hizo. No hay tal cosa, no hay trampa, no hay injusticia, porque sería una injusticia entonces que Dios juzgue a unos y le dé chance a otros. Eso es corrupción. Entonces, ese pasaje está mal traducido, mi hermano. Mal traducido. Okay. Y mal entendido también. Porque una cosa es lo que dice aquí, lo que yo entiendo que dice, ¿no? Pero el perdón se basa en pago. Sí, y por eso aquí el punto 3 dice, Dios es juez sobre todos, y siendo juez, su decisión fue tomar mi condenación y ser juzgado en mi lugar. El juicio se llevó a cabo, sí, y fue ejecutado con todas sus consecuencias, sin detener la condenación que yo merecía. La pagó Jesús, y eso es importantísimo entenderlo, ¿sí? Perdónenme un segundito, mi esposa está... Son los nietos, los gemelos. Bye bye. Es que les estaba enseñando la pantalla de los hermanos. Saluda, Susi. Adiós, Hola. Susi. Son con mis bebitos chulos. Mira. Voy a estar dando besitos. Sí, bye bye. Okay. Se le olvida a Susi cuando tengo sesiones. Entonces,
Dios es juez. Y mira, hermanos, a mí me libera tanto saber este tercer punto. ¿Me entiendes? Cada uno es importantísimo. Uno, Dios es amor. Nunca va a dejar de serlo. Y ese es el trato y la relación que Él va a tener conmigo. No va a tener otra relación. Si me voy a relacionar con Él, va a ser en amor. 2, su amor fue hasta, no es lastimero, sino es un amor transformador. Y me amó hasta las últimas consecuencias, hasta hacerme su heredero. Y 3, no hizo trampa. Tomó mi lugar, se presentó conmigo. Eso es lo que sucedió en la cruz. Jesús, dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y en ese estado, como poseedor de todo ese pecado, se presentó ante el juez. Y el juez lo juzgó y lo condenó a muerte. ¿Te das cuenta? Y la sentencia se llevó a cabo y se pagó mi culpa. Entonces no hay trampa. Entender eso es el fundamento de ser libre. Sí, porque por un lado, para recibir eso, se te acaba el orgullo, se te acaba todo lo que necesitabas para compensar tu culpa en la existencia humana. Si en la existencia humana sabes que la has regado, pero también tienes razones, ¿no? Hay a quien echarle la culpa, las circunstancias, las personas, tus padres, tus abuelos, el país, el gobierno. ¿Ves de dónde te agarras para equilibrar un poco la cosa? Porque pues oye, si no me hundo. Pero aquí, recibir esto es decir, gracias. Ya no hay alegatas, ya no hay argumentos, no hay nada que justificar. Se trata de recibirlo o rechazarlo, nada más. Segundo, si lo recibo, ya no puedo regresarme a ser culpable. ¿Me entiendes? Ya no puedo regresarme a todo eso porque sería equivalente a rechazar a Jesús. Y entonces sería negarle. Y por lo tanto, toda memoria de mis faltas y toda memoria de lo que otros me han hecho, es parte, por ejemplo, de lo que Dios está haciendo contigo, Marco, y contigo, Silvia, en cuanto a sus padres, ¿no? Y toda esa historia, aquí está el pago. Jesús es el pago. Recibe el pago que Dios te da para que cada vez que vengas de esas memorias que antes te causaban daño, ahora te causen gozo, te causen amor. ¿Por qué? Porque ya te pagaron. Y cuando te das por pagado, eres libre. Ya no hay tortura, ya no hay tormento en ese pasado que fue fuente de tormento. ¿Te das cuenta? Ahora hay ofensas presentes, hay cosas que están diariamente pugnando por dañarnos, ¿no? ¿Qué haces con esas ofensas presentes? Las recibes y te dañas y te amargas y luego después de 15 años recibes perdón, recibes el pago que Jesús hizo. No. ¿Cómo debes procesarlas? Inmediatamente ir a la cruz y recibir lo que Jesús hizo, el pago que él dio. Permanecer perdonado. Así es. Entonces tú tienes completo control sobre lo que permites en tu ser y Dios quiere que vivas el resultado de lo que Jesús hizo por ti, ¿no? Y entonces llegamos aquí al final de la página 9, que es a esto que Dios llama gracia.
quiere decir darte a quienes no te merecen ni te pueden merecer. Y aquí se conecta a lo que Manrique, tú nos decías, ¿no? Que Dios te está enseñando que no se trata de una relación de trueque, sino es recibirle. Él se está dando a ti y no hay nada que tú puedas hacer para merecerlo. Y entonces es cuestión de cuánto le recibes. Porque ahora déjeme decirle esto, y aquí vamos a empezar ya, ustedes van a empezar a comentar sobre la guía, pero yo quiero decirles esto. En el proceso de ser amados, los amaba, pues son mis hijos, y yo consideraba, Silvia consideraba que pues que estaba bien si había un desaire, si había una inadecuada comunicación o actitud o expresión o respuesta. Yo decía, bueno, pues lo debo tolerar porque pues son mis hijos, y yo pensaba que el decir está bien es para mostrarle a ellos que los amaba yo, y que como por ahí que cuando nos habían dicho que en las buenas y en las malas y todo ese rollo, ¿no? Y dije yo, no, no es así como papá quiere que yo me comunique con mis hijos, no es ahí donde yo debo amarlo, esas situaciones, ¿no? Y me decía, mira, precisamente aquí te traigo así porque yo quiero esto y esto de ti, mi comunicación contigo, la relación, y fue hermoso entender eso, hermano, porque la verdad no las podía comprender, y amarlos en amor, porque el amor ágape de Dios, ya no en el amor de Silvia, porque pues ahí sí me lastimaban, ahí sí me hería esto. Entonces, ahí apenitas me está permitiendo Dios superar esa situación y creerle a Él, no como lo creía yo o pensaba que era lo correcto. Amén. Entonces, ahí sí estoy aprendiendo ese proceso. Y pues bueno, no es fácil porque pues tú amas a tus hijos que ya estén grandes, con barbas y canosos y con hijos, pero dices tú, mi bebé. Pero bueno, ya entendí, me ha costado mucho trabajo creerle a papá, más que nada. Y pues ahí la llevo, en esa área también la llevo. Pero mira, hermana, el asunto es que antes de todo esto que Dios está haciendo en tu vida, tú creías que estabas creyéndole a Dios, o sea, así lo pensabas. Sí, así es. Pensabas creyente y de las mejores. No, hombre, sí. Entonces de hueso colorado. Es un proceso, de hueso colorado, sí. Es un proceso de mucho amor, de mucha paciencia, de mucha ternura de parte de nuestro Padre, el no chocarte y decir, mira cómo eres incrédula, sino el ir convenciéndote y porque Él hace eso, llegas a entender, híjole, entonces yo no estaba creyendo, pero me estás conociendo, ¿te das cuenta? Es una relación de amor, en amor. Es la única manera en que vamos a relacionarnos con Dios correctamente, ¿no? Entonces, pues, estábamos entrando aquí, Marco, cuando tuviste que desconectarte, a hablar de que la relación con Dios es en amor y es en la gracia, ¿no? Gracia divina es Dios dándose a mí sin ninguna expectativa de que yo merezca lo que Él me da. Él se está dando a mí.
y todo lo que Él tiene lo está dando, ¿no? Y no es por méritos. Ahora, donde yo batallo es en querer merecerlo, porque esa es la naturaleza humana. Y la parte crítica es permitirle al Espíritu Santo mostrarte cuando estás tratando de merecer, que es lo que está haciendo contigo, Manrique. Por eso te digo, hey, párale al trueque, amigo. No es por allí. Si no es por allí, es por gracia. Híjole, y te vas a dar cuenta del orgullo que hay en el humano, ¿no? Oh, pero pues, espérate, ¿cómo? Tiene que morir eso para tener libertad de recibir la gracia y permitir que se manifieste la naturaleza divina en tu ser. Y entonces vas entendiendo, pues es mucho más sencillo de lo que jamás pensamos. Las complicaciones ocurren por lo que decía ahorita Silvia, ¿no? O sea, estamos tratando de ir en una dirección incorrecta, de lograr las cosas divinas por un medio incorrecto. Y ahí se atora todo, porque Dios no va a cambiar, esto no lo va a cambiar, ¿no? Entonces podemos movernos hacia adelante, estamos claros en que esto va a seguir creciendo, esto no va a cambiar, son fundamentos. Amén. Quería comentarle, mi hermano, que todo esto que les estuve compartiendo fue un pasaje muy pequeño en el libro de Gálatas, pero revelado por el Espíritu Santo, que es Gálatas 3, del 6 en adelante, donde Dios me mostraba que yo estoy viviendo bajo el pacto que hizo con Abraham, y 430 años después llega la ley, y pasa el pacto por la ley, pero al final llega a ese pacto, y es en el que yo estoy viviendo hoy. Entonces, esto de acá no tiene nada que ver, porque Él es un pacto que hizo, que dice, en ti van a ser benditas las naciones. Todas las familias. Y si nos va un poquito antes, le dice, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Muchos años después llega la ley. Dice, si hicieras estas cosas, que dice ahí mismo Gálatas, que el que hiciera estas cosas, bueno, va a vivir por ellas. Y Dios empezó a hacer mella y a romper mi esquema, mi hermano. Amén. ¿Qué dice? Asensio. Sí, porque no hay todo el riesgo y yo usted tiene un dedo de Hola Arsenio, ¿cómo estás? Ya se fue. Él quiere conectarse, pero le pedí que nos espere. No, él no sabe que estamos en sesión, él quiere platicar del viaje que vamos a hacer. Yo le marqué por error cuando estaba tratando de conectarme. Sí, cuando estaba tratando de conectarme, como está arribita de Cristóbal, marqué por error el teléfono de él. Ok, muy bien, entonces qué bueno, Manrique, qué bueno que Dios te está aclarando y que estás pudiendo, pues que te está moviendo a aclarárselo a nuestros hermanos también, ¿no? Que tenemos que ubicarnos en la relación correcta y no irnos a la relación de la ley, donde es por mérito, ¿no? Muy bien. Marco, por favor, ¿quieres leernos el pasaje de Efesios 2 que está en la guía? Pero cámbialo a la primera persona, por favor. Sí. Permítanme tantito.
Es página 9, ¿verdad? Amén. Sí, es el final de la página 9. Dice, y Él me hizo vivir a mí, estando muerto en mis delitos y pecados, en que en otro tiempo anduve conforme a la condición de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales yo también viví en otro tiempo en los deseos de mi carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, de mi carne y de mi mente, y era por naturaleza hijo de ira, también como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que me amó, aun estando yo muerto en pecados, me dio vida juntamente con Cristo, por cuya gracia soy salvo, y juntamente me resucitó, y asimismo me hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para conmigo en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por la fe, y esto no de mí mismo, pues es don de Dios, no por obras para que nunca me gloríe, porque soy hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviese en ellas. Amén. Aquí podríamos quedarnos unos cuantos meses en este pasaje. Es profundo, es hermoso, pero la parte importante, y yo creo que vale la pena hacerlo, es encontrar puntos de acuerdo y asegurar que estamos caminando hacia acuerdo con Dios. Entonces, yo quiero pedirles, empezando con Manrique, que tú identifiques en esta porción el primer punto donde puedes decir estoy de acuerdo o no con esto que dice. Y nada más leas eso y hasta ahí te pares, ¿no? Y entonces luego sigue Silvia y luego Marco, y así vamos a ir rotando hasta que lleguemos al final de la porción. Dice, y Él me dio vida a mí cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. Bueno, pues sí estoy de acuerdo en que estaba muerto, estoy de acuerdo en que no tenía ninguna posibilidad humana ni de encontrar a Dios, ni mucho menos obtener la salvación. Entonces estoy de acuerdo en que estaba muerto, y que pues Él me encontró y ya hizo todo el proceso que viene más adelante. Ok. Gracias, Enrique. Bien importante, este ejercicio debe ser nuestra práctica constante, ¿sí? Porque si no afirmo que estoy de acuerdo con Dios, no lo voy a empezar a vivir. Claro. Y uno de los enormes retos que todo cristiano tiene, y por supuesto católico también, es que se ha acostumbrado a oír lo que dice la Biblia sin consecuencia, a decirlo sin consecuencia, ¿sí? Y a pensar que lo sabe sin vivirlo, lo cual es terrible, ¿no? Y parte de la transformación que Dios está haciendo en nosotros es traernos a congruencia. Ya no puedo nada más leer y, sí, así dice la Biblia. No. Espérate, si esta es palabra de mi papá, esta palabra me es dada para que yo tenga vida. Eso dijo Jesús. Las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida. Entonces ya no puedo seguir leyendo y sabiendo Biblia, sino se trata de, estoy de acuerdo, lo recibo,
Cuando no lo entiendo o choca completamente con mi manera de pensar, allí necesito, a ver, Padre, decidí que me adoptaras y esto no lo entiendo, esto nunca lo había visto, explícamelo y tráeme de acuerdo, hazme vivirlo para que yo lo entienda, ¿no? Entonces es un ejercicio muy importante. Muy bien, Silvia, por favor, parte de donde terminó Manrique. Dice, los cuales caminé en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sí estoy de acuerdo con Dios de que no nos dábamos cuenta aún habiendo creído que le creíamos, que caminábamos con Él y que buscándole en su presencia, pensábamos que estábamos bien, que éramos especiales, que ya nosotros nos sentíamos casi así, como la cacolita del desierto, o sea, no, yo ya no hago eso, ya no participo en esto, pero estoy de acuerdo que Dios nos revela que no es así, está pasando, permitiendo verlo con los ojos de Jesús, que en realidad hay áreas de nuestras vidas que están en desacuerdo con Dios, o sea, que no hacemos, no caminamos, no le permitimos a Él que transforme esas áreas. Y pues bueno, sí, todo esto es verdad, o sea, como usted decía al principio, antes de empezar esta guía, que nos iba a impactar en qué tanto desacuerdo hemos vivido, que creíamos que estábamos ya, que ya la habíamos logrado y que ya íbamos así como avanzando. No, nos regresó a 0 metros. Pero en amor, por amor, para hacernos comprender eso. Muy bien, gracias, Marco. 3. Entre los cuales yo viví en otro tiempo en los deseos de mi carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y era por naturaleza hijo de ira también como los demás. Hasta ahí. ¿Y cuál es tu situación con esta palabra? ¿De acuerdo o no de acuerdo? Sí, de acuerdo. Okay. Si aquí nos dejara Dios, ¿no? Si hasta aquí nos dejara, híjole, qué cuadro tan terrible, ¿no? No, porque ya dice que no. Que nada más nos avisara cómo estábamos. Pero por eso es precioso lo que dice Marco. Empezó diciendo, y Él me dio vida. Eso marca dónde estoy, ¿no? Él me dio vida cuando estaba yo en esta condición. Entonces puedo ver esta condición porque ya no estoy allí. Porque ya me dio vida. Muy bien, seguimos, Enrique. Amén. Dice, pero Dios, qué rico en misericordia, por su gran amor con que me amó. Con que me ama. Amén. Estoy convencido de cuánto me ama papá. Se lo he dicho muchas veces y se lo digo muy seguido, que agradezco que haya decidido amarme tanto sin merecerlo,
y aceptando su amor, aceptando, permitiéndole que me ame. O sea, sabiendo que ya no tengo nada que hacer adicional para adquirir más amor. No, ya Él me dio todo y he recibido todo el amor de Dios, y me toca nada más aprender a vivir, disfrutar y gozarme de lo que ya tengo. ¿Qué? Silvia. Amén. Dice, aún estando muerta en pecado, el 5, me dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salva. Y me... ¿Dónde? Hasta ahí, mi amor. Sí. Dios me trae a la memoria, en estas 3 semanas casi estuve en un sótano, estuve en una catacumba, no sé, y me mostraba que había estado mis hermanos por decisión voluntaria, porque de niña todo ese formato y esa formación de mi papá, que si te hacían algo, pues casi te amputabas, si un hermano te hizo algo, hasta ahí llegabas con él, ¿no? O sea, hasta ahí. Y en esa situación con mis hijos, esta comunicación, yo dije, bueno, pues si no quieren nada conmigo, pues ahí se ven, ahí los dejo. Y me dice, ¿acaso esto yo lo estoy haciendo contigo? Y me mostró que a veces somos como, ¿cómo se puede decir? Como esas ostritas. O sea, me metí en esa ostrita para que ahí nadie me lastimara, para no permitirle, porque pues ¿qué se creían? Pues de que les iba ya a dar la oportunidad de que me siguieran lastimando. Entonces dije yo, no es así. Dios me mostró que en esa muerte espiritual en la que uno decide y creemos que estamos bien, hermano, creemos que estamos haciendo las cosas bien y no es así. Entonces ha tratado conmigo en la área de la comunicación y ha roto esquemas, formato. Casi me sentía yo así como esa oruga cuando la mariposa está en ese capullo. O sea, yo tengo que romper todo eso que ya no es simiente corruptible lo mío. O sea, debo entrar en esa simiente incorruptible, en esa transformación, en ese renacer divino. Y sí, en verdad me ha costado trabajo creerle a papá en esa área, pero sí, yo había decidido y no dije, pues le pongo cerrojo y todos los candados y aquí nadie va a entrar, pero pues yo solita me había metido ahí en eso y me trae esto a la memoria. Es hermoso, ¿no? Poder verte en este cuadro. Me dio vida cuando estaba yo muerto en pecados. Saben que quiero añadir a lo que está diciendo Silvia algo que creo que nos va a ayudar mucho a todos. Es que cuando Dios habla de los pecados, no solo habla de los que yo he hecho, sino habla también de los que otros han hecho contra mí. Uh-huh. Porque el poder del pecado es la muerte, ¿no? ¿Y qué pasa cuando un ser querido peca contra ti? Mata esa relación. Muerte. Sí, ¿te das cuenta? sí. Entonces, y no importa, o sea, el pecado mata, destruye. Y entonces no se trata solo de lo que yo he hecho, obviamente sí se trata de lo que he hecho, pero también de manera equitativa
de los pecados de otros, porque libertad de pecado es ya no ser sujeto de esclavitud ni a lo que yo he hecho y quiero hacer, porque lo traigo aquí adentro, ser libre de eso, pero también ser libre de toda ofensa y de toda maldad de otros. Si ya no ser sujeto, Dios no está hecho pedazos por todo el pecado del mundo. Sí, o sea, Él no está siendo dañado por cada rebelión y por cada... Imagínate cómo estaría Dios, ¿no? Si tuviera que estarse defendiendo de todas las ofensas. Es que él es incorruptible, Él no puede ser tocado por el mal. Y esa es su promesa, ser salvos, es ser sacados de esa vulnerabilidad, tanto a hacer el mal como a ser receptores de la maldad de otros, para ser libres, ya no tener conexión con eso. Es hermoso, ¿no? Es enorme. Marco, por favor. Y ahí, antes de que pase mi hermano Marcos, yo le decía a mi esposo, oye, pero es que fíjate que antes de entender esto, que Dios me revelara esto, porque sí es que te lo tiene, tú te puedes saber toda la Biblia, pero si no te revela lo que Dios quiere hablar contigo, pues no pasa nada. Entonces, él me decía, que por qué mi contorno me afectaba, porque solemos ver nada más lo que está aquí cerca. Entonces, eso es lo que me afectaba. Y poder entender que el ir con papá y como yo me sentía, él está restaurándome, me está permitiendo renacer de nuevo. Y otra cosa muy importante que estoy entendiendo es que al decir hasta aquí, ese código que ya lo había soltado, pero lo había vuelto a agarrar, el código de biológico de mi familia, el decir, bueno, pues si no quieren nada conmigo, pues ahí se ven, pero no trasladar esa herencia a mis nietos, o sea, y decir, pero ¿por qué me duele tanto lo de Israel? Pues es que inconscientemente también nosotros, por no estar de acuerdo con papá, decidimos trasladar esa herencia y traspasar, que continúe esa muerte espiritual. Y pues bueno, discúlpame mi hermano Marco. No, gracias a Dios que lo estás compartiendo, porque todo esto es cómo está floreciendo, esta es salvación, ¿no? Ya no estar engañados, ya no estar sujetos a esa existencia en la que hemos estado anteriormente. Marco, ¿cuál es la próxima declaración de acuerdo? Sí. Te quedaste... Te toca el número... El 6, te toca. Y juntamente con él... Ok. Juntamente con Cristo, me dio vida juntamente con Cristo, por cuya gracia soy salvo. Y juntamente con Él me resucitó y asimismo me hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, pues... Okay, vámonos por trocitos más pequeñitos, ¿no? Háblanos del... Porque aquí es donde está la cosa muy, muy profunda, muy, muy importante. Okay. El acuerdo, ¿no? Me dio vida juntamente con Cristo. Y bueno, pues ahí estoy de acuerdo. Que papá me dio vida juntamente con Cristo y pues ahora estoy bien. ¿Cuándo le dio vida papá a Jesús? Cuando resucitó. Uh-huh. Entonces, ¿desde cuándo te dio a ti vida? Desde que Él resucitó. Tú no sabías eso y por lo tanto
te prestaste a ser sujeto de muerte por mucho tiempo, pero sí, Dios desde entonces te dio vida juntamente con Él. Eso dice juntamente con Él, ¿no? No es Amén. Después de, sino es juntamente con Él. Sí. Ok. Entonces cuando vienen pensamientos de un estado de muerte que es no tengo, no puedo, no sé, en fin, respecto a relaciones, a finanzas, a salud, ¿cómo vivimos este acuerdo con Dios? Ay, pues todavía no lo vivo muy bien, así que digamos. Pero ¿qué te está mostrando el Espíritu Santo? ¿Cómo deberías vivirlo? No, pues estando de acuerdo en que estoy vivo y que soy hijo de papá y que pues él tiene una herencia para mí, ¿no? Que está nada más esperando que yo la tome, ¿no? Una herencia de salud, una herencia de bonanza, una herencia de armonía en mi entorno. Ya la tiene para mí. Okay. Entonces, te toca a ti, nos toca a cada uno ubicarnos en esta verdad, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, cuando yo digo, es que fíjate que en mi familia, de los dos lados, y estoy hablando de un hecho real, de la familia, de las dos familias donde yo vengo, ¿no? Humanamente, físicamente. Amén. De los dos lados, los abuelos y los padres han muerto de enfermedades drásticas del corazón. Uh-huh. ¿Sí? De hecho, mi padre murió cuando tenía un poquito más de edad de lo que yo tengo ahorita. Su papá de él mucho antes, murió de menos de 50 años. Mi abuelo materno murió mucho antes de los 50 años, tenía 43 años creo cuando murió de un infarto, etcétera. Entonces traes esa genética, esa herencia, ¿no? Y cuando yo tenía 18 años o algo así, pasó algo y me sentí mal y me fui a ver al doctor y el doctor preguntó a mí y a mis padres de la cuestión genética y entonces él dijo, pues tú tienes que aprender a vivir con ese problema. ¿Sí? Y yo acepté ese dictamen. Ese veredicto. Me dijo, sabes, sí. Y empecé a vivir cosas relacionadas a ese problema. Y esperar que entonces, llegue eso, ¿no? Ajá. Claro. Y entonces sí, Dios a través de mi vida me ha traído a confrontarme, porque eso es lo que la verdad hace, me confronta. Cuando entiendo que la verdad es la verdad y la evidencia de la verdad es el universo. ¿Sí? Alguien dice, ¿qué es la verdad? Mira el universo. ¿De qué me estás hablando? Eso que está creado es verdad. Nadie lo puede negar. Y existe por la palabra de Dios. La ciencia humana todavía no entiende eso, pero ahí va caminando hacia entender que todo tiene un régimen y está regido por una palabra. Entonces, esa misma verdad es la que estoy recibiendo yo aquí. Me dio vida juntamente con Cristo. Ahora, ¿he recibido esa vida? Ahí viene el acuerdo, ¿no? Dios me la dio. Es como ahorita, ya el perdón está dado a todos. ¿Cuántos perdonados conoces? Que los templos no están llenos de perdonados. No, para nada. No. Están llenos de culpables. Sí. ¿Sí? Y esta mañana en mi conversación con mi papá estábamos platicando sobre cómo el terrible engaño, ¿no? De cómo se utiliza el perdón para manipular a la gente en las religiones.
En nombre de Dios. Es que tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello y, ¿me entiendes? Para merecer. No lo puedes merecer. No es por méritos. Entonces, ok, por gracia estamos entendiendo esto, pero ahora viene la vivencia, y la vivencia no ocurre si no estoy de acuerdo. Me dio vida juntamente con Cristo, quiere decir que ahora yo me considero poseedor de esa vida. Entonces mi cuerpo, regresando a lo que yo les decía sobre este asunto genético, cuando empezó a manifestar lo que genéticamente había sido el legado de mis padres, ¿no? Dios me trajo a entender. Responde. ¿Qué vas a responder? ¿Te sometes a esa genética o te sometes a mi verdad? Tú elige. Y he aprendido a someter mi cuerpo, mi mente, mi espíritu a la verdad de Dios. Tengo vida divina. Y es la manera en que vivo, y ahora me hacen exámenes. ¿Está usted muy bien? Sí, yo sé. Sí, yo sé, porque yo sé que mi vida no depende del código genético que heredé de Adán. Así es. ¿Entiendes? No, y generalmente va uno al médico y lo primero que te dicen, a ver, que sus papás fueron diabéticos, fueron hipertensos y dicen, no, pues mi mamá, mi papá o algo así, no, pues así va a venir sobre ti. Y dicen, no, bueno, pues sí, está bien, yo creo que sí, es verdad eso. Yo tenía 30 y tantos años y llegaba al DF y no podía respirar porque la presión se me subía increíblemente y los dolores de cabeza y todo el rollo era insoportable, ¿no? Entonces, vaya, no es que era un engaño médico. La genética humana es la genética humana y la ciencia lo tiene bien aclarado y sí. Exacto. Pero ahí viene la cosa, ¿ves? Pero Dios me dio vida. Amén. Juntamente con Cristo. Y entonces ahora me toca vivir eso. ¿Te das cuenta? Recibirlo y vivirlo. Y es en ese proceso que yo estaba tomando todos los días mis píldoras para la presión y tenía que mantenerme. Y bueno, si tienes 30 y tantos años, ya estás así, imagínate para dónde vas. No, pues sí. Las píldoras no son buenas gentes, ¿no? Te ayudan en una cosa y te dan la torre en otras. Así es. Entonces, cuando Dios empezó a tratar esto conmigo, porque yo estaba, como todo ser humano, pues conforme. Bueno, sí. Así me tocó, ¿no? Así lo quiso Dios y el Espíritu Santo. ¿Cómo que así lo quiso Dios? ¿No estás viendo? Yo no he querido eso, yo vine a darte vida. Amén. Y por una serie de cosas que no voy a entrar en todos los detalles, pero por un proceso que duró semanas, meses, Dios empezó a hablarme. ¿Qué eliges? ¿Qué eliges? Cada día tienes que tomarte las pilas, las pastillas. Es una elección. ¿Sí? O sea, es que si no me la tomo, se me sube la presión, voy a tener esos síntomas, no los quiero, me tomo la pastilla. Entonces Dios empezó a hablarme. ¿Qué eliges? ¿A quién te sometes? Y no me estaba diciendo ya no te tomes las píldoras, nunca me dijo eso, sino el acuerdo con Él. Y entonces yo empecé a aprender, y lo aprendí, les tengo que contar esto, creo que no se los he contado, pero lo aprendí muy interesantemente de una viejecita que en una reunión donde compartí la palabra vino a pedir que yo orara para que ella se muriera. Sí, y entonces yo le dije, ¿por qué quieres que llore para que te mueras, oye? Y se llamaba Edith, la hermana.
yo la conocía, no, es que mira, yo tengo una condición donde mis pulmones van bajando de eficiencia y no hay ningún remedio, no hay medicamentos, no hay nada que me pueda ayudar. Entonces ya me cuesta respirar. Cuando yo camino ya es muy cansado. Entonces yo no quiero morir asfixiada. ¿Me entiendes? Esto va a ir de mal en peor, se te envenena la sangre, tienes que estar echando oxígeno. Yo quiero ya descansar, quiero ir. Y entonces, esperando, ya sabía yo esperar la respuesta de Dios para dársela a una persona. Dios me dijo que no estaba de acuerdo con eso. Y entonces le compartí a ella que ella podía elegir morirse, pero que Dios no iba a cooperar porque no era su voluntad. Que lo que Dios quería era darle vida a esos pulmones. Y que ella podía hablarle a sus pulmones y decirles, yo te someto a la palabra de Dios, no a la palabra de maldición. Y cada vez que respiras y te empiezas a sentir los síntomas de esta condición, respóndele a tus pulmones y diles que se sometan a la palabra de Dios. Y se fue Edith. No la vi como por un mes. Y al mes llega, ¿no? Y estaba, no me acuerdo exactamente, pero casi que me dio un abrazo así fuertísimo, ¿no? Le volteé y dije, ¿y cómo estás? Y dice, mira. Y le dije, cuéntame, ¿qué pasó? Y dice, mira, los primeros días se puso peor la cosa, porque estaba yo batallando en mi mente, ¿cómo que nomás que mis pulmones no tienen cerebro? O sea, todos estos pensamientos venían. Sí. Pero en mi corazón seguía Dios recordándome y empecé a decir, pulmones, te someto a la palabra de Dios. Y empecé a hablarle a mis pulmones y a decirles, no, se tienen que someter a la palabra de Dios. Y Dios me daba escrituras y yo sometiendo a mis pulmones, dije, me estoy volviendo loca, pero en fin, está bien. Pues, ¿qué crees? Que empiezo a darme cuenta, que empiezo a subir escaleras y no me canso y que no me di cuenta cómo, pero ya se me quitó eso. Edith vivió como otros 10 años más o menos sana. ¿Sí? Y esa lección Dios la usó conmigo. Estaba yo echándome mis píldoras de la presión, de la hipertensión, ¿no? Y entonces me recordaba lo que él me había dado para decirle a Edith que yo no estaba practicando. Sí. Y típico cristiano, ¿no? Hablas pero no vives. Y entonces Dios empezó a llevarme a practicar lo mismo, a decir, yo te di vida. Y hablo hoy por guianza del Espíritu Santo, porque no hay cosa en tu vida física, emocional, espiritual, que no se someta a la palabra de Dios, ¿me entiendes? Pero tú tienes que elegir traer todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sí, y la confesión de tu boca dice si le crees a Dios o no, si estás de acuerdo con Él o no. Entonces yo puedo decir, yo vengo de una familia de hipertensos y de cardíacos y de gente airada, para acabarle de molar, ¿no? El hipertenso es airado, entonces ¿qué crees que le pasa? Pues se muere, porque el corazón se da por vencido de tanto estar, no fue hecho para eso, ¿no? Yo era airado, no era de los airados, que todo el tiempo andan enojados, era de los airados que cuando se enojan pegan y hacen daño, ¿me entiendes? Y que tienen que descargar su ira. No lo soy. Era hipertenso, no lo soy. No tomo nada hace años, porque lo que me pasó es que conforme empecé a aplicar lo que Dios me enseñó con Edith, pues que seguía yo tomando mis pastillas y me empecé a sentir cansadísimo, ¿no?
pero así terriblemente mal. Dije, oye, ¿qué pasa? Esto es al revés de... Y de inmediato Dios me hizo, pues tómate la presión, vas a ver. Estaba bajísima. Entonces dije, ¿qué pasó, no? Y él me hizo entender, te estás sometiendo a mi palabra funciona. Entonces yo prefiero que la palabra de Dios regule mi presión arterial, regule mi digestión, regule mis hormonas, regule todo, y no estar yo viendo cómo le hago para chochear, ¿no? O cualquier medio. Y dicho eso, quiero enfatizar, Dios nunca me dijo, deja de tomar esto y deja, no. Pero no se trataba de eso. ¿Me entiendes? Yo de niño vi muchos conflictos de si le crees a Dios no puedes ir al médico y aquello. Y de hecho mi madre murió a los 27 años de edad por no atenderse una infección postparto. Y no se atendió. Era una mujer sana, bella, no tienes idea. Pero como la doctrina era que si le crees a Dios no tomas ningún medicamento, se murió. Innecesariamente. Sí. Entonces, vaya, cuando yo hablo de disparates doctrinales, créanme que sé de algunos muy caros, ¿no? Y con muchas consecuencias. La verdad, el Espíritu Santo te la tiene que ministrar a ti personalmente, porque tú eliges recibirla y tú la caminas en fe, no porque alguien te dice, no haga esto, no haga aquello, y dele para acá, y dele para allá. Y tú como monigote vas y haces todo lo que te dicen. Encuéntrame eso en la Biblia. ¿Dónde dice eso? En el Nuevo Pacto. Jesús dijo, el Espíritu de verdad te guiará a toda verdad. Entonces, lo que es universal es que todos tenemos que venir a acuerdo con Dios para vivir su vida. Eso es universal. Pero la manera específica en que el Espíritu Santo te va a traer a acuerdo con Dios, eso es individual. Sí, la manera en que Dios está trayendo a Susi a acuerdo con Dios no es la manera en que me trae a mí a acuerdo con Dios. ¿Por qué? Porque ella es ella y yo soy yo. Y Dios la ama y la respeta y a mí me ama y me respeta. Entonces, ¿qué hago yo con ella? Lo mismo. La respeto. Mi hermano, ahorita el Espíritu Santo traía a mi memoria de el por qué hablar la palabra, ¿no? Para que se ejerza el poder de Dios al pronunciar la palabra. Y al creerla. Al creerla y al pronunciarla. y viene a mi corazón cuando David entraba en dilema, ¿no? Y llega al donde le dice, alma mía, ¿por qué te abates? O sea, no le está diciendo qué te pasa. O sea, espera en Jehová. O sea, y ahorita que estaba diciendo los pulmones, ¿no? Pues me hace sentido como dice, si él le está diciendo a su alma que tampoco escucha ni sabe, le dice, ¿por qué te abates? Y le está dando una instrucción. Entonces, bueno, pues igual, pulmones, vive la palabra, no espera la palabra. Exactamente. Y no lo haces como hechicería, ¿me entiendes? De que ya tienes la fórmula, claro. Y ahora tú manipulas, sino lo haces bajo la guianza del Espíritu Santo. Claro. El punto es venir a acuerdo. Y el acuerdo ocurre en la verdad divina. Y aquí está esta verdad. Me dio vida juntamente con Cristo. Entonces, si yo estoy de acuerdo con eso, ya no tolero muerte en ningún área de mi vida. En ningún aspecto, ya no. Pues tengo vida. ¿Cómo voy a aceptar muerte?
¿Te das cuenta del impacto que esto tiene? Marco, ¿qué estás pensando, hermano? No, es un impacto tremendo porque, vaya, yo tengo varios días que me he sentido muy mal, muy cansado, muy y bueno, atribuyéndole esto a la diabetes, pero este testimonio que tú nos das, pues es para mí muy importante, y es un ejemplo perfecto de lo que es estar de acuerdo con Dios, ¿no? Y el testimonio de esta señora que se sanó sujetando sus pulmones a acuerdo con Dios, a la palabra de Dios, pues es impresionante, ¿no? Entiendo que mi sangre también se puede sujetar a la palabra y a la promesa de Dios. Sí. Pues gloria a Dios. Gracias, Marco, por compartirnos. Esto lo vamos a vivir cada uno de nosotros, sí. Y para mí es fantástico porque si algo sé es que mi Padre no falla, ¿no? No falla porque no falla. Entonces, qué bueno que Dios está hablándonos aquí. Y se da cuenta por qué es importantísimo detenernos. Y obviamente estamos haciéndolo dentro de la sesión hoy, pero en tu vida diaria, detente a considerar, a escuchar al Espíritu Santo en cada parte, en cada frase, porque cada palabra de Dios es vida. Vida que quieres operando en ti, no que ande flotando en el espacio, ¿me entiendes? Yo ahorita, Entonces, sí. Yo ahorita, pues ya con las cataratas, ya me cuesta trabajo leer la Biblia después de muchos años de estar leyendo apasionadamente la Biblia tanto tiempo. Ya batallo mucho para leer las letras, la letra grande de mi Biblia, ¿no? De mis Biblias, ¿no? Entonces he ido aumentando el tamaño de letra de las Biblias y también esto me alienta mucho este testimonio que tú nos das. Gracias. Gracias a Dios. Él sabe por qué lo trae a la mesa. Amén. Muy bien, Manrique, por favor, continúa. Dice, para mostrarme en los siglos venideros las abundantes riquezas. No, Manrique, solo llegamos ahorita hasta me dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, o antes, ¿no? No, ahí hay una frase antes, después de me dio vida juntamente con Cristo, punto y coma, y luego ¿estamos leyendo la guía o están leyendo en su versión de la Biblia? En la Biblia. En la Biblia. Ok. Teníamos la guía abierta, pero como pensamos que ya no nos iba. Aquí. Ajá. Por gracia soy juntamente, me resucitó. Así mismo me hizo sentar en lugares. Así mismo me hizo sentar aquí, mi hermano. No, hermano. Si te fijas donde dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su mucho amor con que me amó, aun estando yo muerto en pecados, me dio vida juntamente con Cristo. Hasta ahí llegamos. Amén. Ok. Por gracia soy salvo. Por cuya gracia. ¿Dónde? Espérate. Por cuya gracia soy salvo. Por cuya gracia soy salvo.
Hasta ahí y nada juntamente más. me Hasta ahí nada resucitó. más. Ok. Nada más hasta ahí. Por cuya gracia, Soy salvo. Ok. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, es un regalo que Dios me dio de pura gracia, pero inmerecido. No lo merecía. Y no lo merecía, pero Dios me lo regaló por gracia, por amor. ¿Pero qué es el regalo? El regalo es Cristo. Ok. ¿Qué es gracia? Gracia es regalo. Se dio a mí merecidamente. Es Dios dándose a mí. Dios dándose a mí. Ok. Entonces, cuando dice aquí, me dio vida juntamente con Cristo, por cuya gracia soy salvo. ¿Qué quiere decir eso? ¿De quién es esa gracia? Cuya habla de pertenencia, ¿no? Sí, sí, cuya sí. Gracia. ¿La gracia de quién? De la gracia de Dios. La gracia de Cristo. Claro, sí. Sí, sí, la gracia de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Me dio vida, me salvó. Se dio. Se dio. Se da a mí. ¿Sí? Eso es la gracia de Cristo, es Cristo dándose a mí para que yo sea amén, salvo. Okay. Esto es bien importante porque todos concebimos las cosas en imágenes, ¿no? De alguna forma visualizamos. Entonces, es bien importante lo que está diciendo aquí, ¿no? Ya vimos, me dio vida juntamente con Cristo, y la imagen es Jesús resucitando de entre los muertos, ¿verdad? Y yo recibiendo esa misma vida de resurrección. ¿De acuerdo? Ahora, por cuya gracia soy salvo. Por cuya gracia, la gracia de Cristo, por la gracia de Cristo soy salvo. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo visualizo? Dios dándose a mí. Okay. Soy salvo porque puedo ver a Jesús clavado en la cruz pagando mi pecado. Mi salvación empieza ahí, ¿cierto? O sea, sí. Si no hubiera ese pago, si Él no hubiera dado su vida, yo seguiría muerto en mis delitos y pecados. Sí. Yo seguiría siendo hijo de ira. Yo seguiría siendo esclavo de corrupción. Pero Él vino a darse en mi lugar. Ok. Pero no termino allí. Se sigue dando a mí, por cuya gracia soy. No dice fui, soy salvo. Eres salvo, dice el texto. Es un presente, soy salvo. Entonces ahora la imagen es lo que Jesús habló en Juan 15. Dice Jesús, yo soy la vid, tú el pámpano. ¿Quién le da vida a quién? ¿El pámpano a la vid o la vid al pámpano? Pues la vid le da vida al pámpano. Eso es gracia, ¿te das cuenta? Le está dando vida, su vida se la está dando al pámpano. Entonces esa es la imagen que necesitamos tener cuando piensas en tu salvación. Ya no lo veas como un evento, porque esa es la doctrina cristiana, ¿no? Yo fui salvo cuando yo tenía tantos años, en esta fecha, ¿no?
recibí a Cristo. Es un evento del pasado, o un evento que el cristianismo le pide a la gente que realice. Recibe a Cristo para que sea salvo. Ok, sí lo recibo. Ya lo recibiste, ya eres salvo. Y luego, pues ya eres salvo, ahora pórtate como si fueras salvo. Aprende a fingir que eres salvo. Sí. Aprende. Eso no es la verdad. Sí, por cuya gracia soy hoy, ahorita, en este momento, soy salvo por esa gracia que está fluyendo de Cristo, sí, a mi espíritu para que yo sea hijo. Es un constante darse a mí. Sí está teniendo sentido esto. Sí, claro. Entonces, por eso Jesús dice, yo soy la vid, tú el pámpano, si permaneces en mí, lo cual quiere decir, tú puedes elegir no permanecer. Es tu decisión. Yo te acepto. Si tú permaneces en mí, vas a llevar mucho fruto. Y mi Padre te amará y te limpiará para que lleves más fruto. Porque en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas como yo soy. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la imagen, por cuya gracia soy salvo. Entonces viene el ataque de diabetes, o viene el problema con el nieto, o viene lo que venga, que te quiere llevar a experimentar muerte, ¿sí? Por cuya gracia soy salvo. Ahorita, Jesús, te recibo. Ahorita es cuando necesito que esa vida tuya opere en mí. Ahorita. Y el acuerdo con Dios aquí lo vivo recibiendo la gracia que Jesús se dé a mí ahorita. Y ese hecho como que, es más, si nos vamos un poquito más hacia atrás, ya ni siquiera la fecha cuando recibí a Jesús, sino el hecho cuando Él murió en la cruz. Pues ahí fui salvo, cuando Él pagó mis pecados. Ajá, pero entonces eso hace 2000 y tantos años. Hoy no. Sí. Si lo dejas en un evento que pasó allá, no te ayuda hoy. Exactamente. Entonces, lo que Dios nos está hablando es que Jesús es vigente cada momento, cada instante de mi vida. Él es vigente, Él es real. Y yo decido si le recibo ahora o no. Claro. Gracia es un estado permanente con Dios. Él se está dando. ¿Sí? Constantemente. Eso es lo que Dios está haciendo, dándose a mí, dándose a ti. Y viene la parte personal. ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Recibiéndole o no? Yo creo que hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Porque creo que necesitamos digerir esto. Así es, hermano. Siento que necesitamos caminar esto. Y vamos a partir la próxima semana. Y voy a anotarlo aquí para no estar confundido, como me suele suceder. En la frase que dice, y juntamente me resucitó. Amén.
Qué rápido se fue el tiempo. Puntualmente. Sí, ¿verdad? Amén. Pues yo quiero animarles a vivir esto, hermanos. Sí, es súper importante. Sí. A vivirlo, insistir. Esta es la lección con la vida de Jacob, es que él se resolvió, ¿me entiendes? Y dijo, no, ya no voy a vivir siendo el maldito. Bendíceme. Y se agarró hasta que Dios, y no es que Dios hiciera del rogar, es que estaba rompiendo en Jacob toda una serie de cosas que hacía Jacob un escurridizo, ¿me entiendes? Él se las ingeniaba, él aprendió de su madre cómo ingeniárselas y se las ingeniaba y así vivía. Y pensaba que ya la había hecho, ¿no? Porque venía con sus esposas, sus ganados y sus criados y toda su gente, y le sale Esaú, y Esaú viene por venganza. Y ahí se le acaba el ingenio a Jacob, y Dios lo ha estado esperando, ¿no? Y entonces le descoyunta el muslo para indicar, no es en tu fuerza, Jacob, no es en tu fuerza. Sí. Y esto es, pero Jacob se resuelve, y el hijo de Dios, la hija de Dios tiene que resolverse a ser hijo, ¿me entiendes? Es decir, no acepto más muerte en mí, no más. Y pararte con tu padre, él se está dando a ti, pero hasta que tú no te resuelves a ya no aceptar muerte, la sigues aceptando porque ya estás acostumbrado. Es lo más normal. Pues es que así es, ¿no? Usted tiene una genética de problemas cardíacos, pues así es. ¿Qué le voy a hacer? Y hasta le dicen a uno, y si viene de parte de tu mamá, el 50, y si viene de tu papá, no, pues ya... El 100. Ya muérete. A esa palabra. Sí. Y he rechazado, en ignorancia lo que tú quieras, pero he rechazado lo que Dios me ha dado. Y ahí es donde está la escuela, ¿me entiendes? Ahí es donde está la escuela que Dios tiene con cada uno de nosotros, es traernos a fe, establecernos en fe, enseñarnos a vivir fe. Y por eso vas a tener ahora mucha oportunidad de poner en práctica esto. Amén. Muy bien. Pues gracias a Dios. Marco, por favor, despídenos. Y quedamos que el próximo jueves no vamos a vernos, hermanos, porque Amén. Estamos viajando, Susi y yo, en ese momento para ir a México. Ok, estoy por confirmar la fecha, mi hermano. Nada más estoy esperando también la dirección de Dios. Estoy esperando más o menos, tentativamente, va a ser para el 9 de marzo. 9 de marzo, tentativamente, bueno. Sí. Estamos a lo mejor se me va una semana más. ¿Mande? Veremos que Dios conecte todo y ustedes Amén. No se sientan ni presionados, ni en el momento en que empieza a subirles el estrés, párenle, porque no es por allí. Amén. Muy bien, gracias, hermano. Okay. Marco, por favor. Gracias, papá, por todo lo que tú nos das. Gracias por esta reunión que hemos tenido y por la enseñanza que tú nos has dado. Gracias por la fe con la que estás acompañando tu palabra y por lo que va a hacer en nuestras vidas. Gracias por cómo te vas a glorificar en ellas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues bien, mis hermanos, un abrazo.
Gracias. Igualmente, cuídense mucho. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Sí, mi hermano. Ok. ¿Perdón? ¿Te marco? Sí, ahorita sí. Sí, por favor, dame 10 minutos nada más. Ok. Adiós. Gracias. Bendiciones. Un abrazo, bendiciones.